En este vídeo os voy a hablar del último estudio que hemos publicado en mi laboratorio, mecanismos moleculares afectados en la enfermedad de Alzheimer y otras demencias. El laboratorio está liderado por el doctor Javier Sáez Valero. El laboratorio pertenece al Instituto de Neurociencias de Alicante, un centro mixto CSIC-UMH. Me he decidido a hacer un vídeo explicando en qué consiste el trabajo debido al enorme impacto que ha tenido nuestro trabajo en todo tipo de medios de comunicación. Por ejemplo, en el CSIC, en la Sociedad Española de Neurociencia, en Infosalus, Voz Populi o la cadena SER, entre otros. El estudio se titula The Apolipoprotein Receptor LRP3 Compromises APP Levels. En español, el receptor de apolipoproteína LRP3 compromete los niveles de APP. Este estudio ha sido liderado por la doctora Inmaculada Cuchillo, una investigadora postdoctoral y profesora de universidad en mi laboratorio. En el laboratorio estudiamos desde hace tiempo un receptor llamado ApoR2. Este receptor se encuentra en la membrana celular. Esta es la estructura que delimita el espacio extracelular del interior de la célula. El receptor ApoR2 está involucrado en mecanismos de plasticidad sináptica. Esto es, procesos bioquímicos que median el aprendizaje y la memoria en las neuronas. Cuando una proteína llamada reelina, que está en el exterior de la célula, interacciona con el receptor ApoR2, este, al activarse, se corta, se fragmenta. A continuación, un pequeño fragmento del receptor viaja al núcleo y activa la expresión de muchos genes. Nuestro trabajo comienza analizando exactamente qué genes se activan cuando activamos el receptor ApoR2 mediante el tratamiento de reelina en un cultivo neuronal o bien cuando sobreexpresamos, esto es, aumentamos la cantidad de ICD, el fragmento del receptor ApoR2. Mediante una técnica llamada microarray, vimos que había muchos genes que cambiaban su expresión genética tras este proceso. Algunos de ellos no fueron sorpresa, ya que los conocíamos de estudios anteriores. Sin embargo, un nuevo candidato surgió, el gen LRP3. Aunque se sabía de la existencia de la proteína LRP3, no se sabía nada de su función, por lo que nos interesamos por ella. LRP3 es de la misma familia de proteínas que el receptor ApoR2, pero, como dice Inmaculada Cuchillo, es como un primo lejano, no se conocía muy bien. Para validar los resultados que nos dio el microarray, hicimos RT-PCR cuantitativa, una técnica que permite analizar la expresión genética de manera específica. Efectivamente, comprobamos que los niveles del LRP3 aumentaban tras el tratamiento del cultivo neuronal con reelina, que activa el receptor ApoR2, así como tras la sobreexpresión del fragmento ICD. A modo de recapitulación, lo que hemos visto básicamente es que imitando de manera reduccionista y simple un mecanismo de plasticidad sináptica, de aprendizaje y memoria, esto es la activación del receptor ApoR2 con la reelina, aumenta la cantidad de LRP3. Es el momento de decir que nuestro laboratorio previamente había demostrado que en la enfermedad de Alzheimer la reelina no es capaz de activar correctamente a su receptor, el ApoR2. Esto podría provocar que en los enfermos de Alzheimer los mecanismos de plasticidad sináptica y de aprendizaje y memoria mediados por el receptor ApoR2 no se producen. Y además, los genes que se regulan tras la activación del receptor dejan de regularse. Como sabíamos que el aumento de ApoR2 aumentaba los niveles de LRP3 en cultivos neuronales y que en la enfermedad de Alzheimer la función de ApoR2 está dañada, hipotetizamos que en los cerebros de Alzheimer la cantidad de LRP3 sería menor que en cerebros control. Si ApoR2 aumenta los niveles de LRP3 y en Alzheimer ApoR2 no funciona, en Alzheimer encontraremos menos niveles de LRP3. Antes de lanzarnos a cerebros humanos, tratamos el cultivo neuronal con el péptido beta-amiloide, que es la principal molécula tóxica que caracteriza a la enfermedad de Alzheimer. Vimos que el péptido beta-amiloide era capaz de disminuir los niveles de LRP3, lo que cuadraba con la hipótesis. Ahora sí, para comprobar la hipótesis en cerebros humanos, utilizamos una colección de cerebros facilitada por el doctor Isidre Ferrer, del Hospital de Belviche. Esta es la colección. Lo que vimos confirmó nuestras sospechas. En la región frontal de cerebros de enfermos de Alzheimer, los niveles de LRP3 son menores que en cerebros control. Esto fue analizado mediante Western blot para comparar los niveles de proteína
y con RT-PCR cuantitativa para comparar los niveles de ARN mensajero. Vimos que esta disminución en los niveles del RP3 es estadísticamente significativo en los primeros estadios de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en estadios posteriores, esta disminución tan acusada se pierde. Esto puede deberse a que, efectivamente, los niveles del RP3 solamente disminuyen al principio de la enfermedad. No obstante, sería conveniente repetir los análisis en colecciones de cerebros independientes, para ver si realmente se repite el mismo resultado o si por el contrario también encontramos niveles reducidos del RP3 en estadios posteriores de la enfermedad. Ya sabíamos que el RP3 aumenta su expresión en cultivo celular cuando activamos el receptor ApoR2, relacionado con aprendizaje y memoria. Y también sabíamos que los niveles del RP3 se disminuyen en un cultivo neuronal cuando lo tratamos con el péptido beta-amiloide, característico de la enfermedad de Alzheimer, y también en los propios cerebros de Alzheimer. Pero, ¿cuál es la función del RP3? Esto fue lo más interesante. Sabíamos que otras proteínas más conocidas de la familia del receptor LRP3 están involucradas en algún tipo de procesamiento del APP, la proteína precursora del péptido beta-amiloide. Esta proteína, el APP, es la que da lugar al péptido beta-amiloide tras un procesamiento. El péptido beta-amiloide, abreviado como A-beta, es el responsable de, mediante agregación consigo mismo, de formar las alteraciones más características de los cerebros de Alzheimer, las placas seniles. El A-beta es una molécula extremadamente tóxica. Interfiere con decenas y decenas de procesos y mecanismos bioquímicos que convierten a la enfermedad de Alzheimer en una patología extremadamente compleja. Por ello, la inmensa mayoría de fármacos que se intentan llevar al mercado contra la enfermedad de Alzheimer están dirigidos a disminuir los niveles del péptido beta-amiloide. Pero volvamos al LRP3. Queríamos saber si esta misteriosa proteína se encargaba de alguna manera de regular o procesar el APP, que también se encuentra en la membrana celular. Lo que vimos es que el RP3 es capaz de disminuir drásticamente los niveles de APP, así como del péptido beta-amiloide o A-beta. ¿Cómo hace el receptor LRP3 para disminuir APP y por tanto el tóxico A-beta? Vimos que el RP3 era capaz de disminuir drásticamente los niveles de la proteína de APP, pero no del ARN mensajero. Además, tras inhibir los lisosomas, estos son contenedores dentro de la célula con pH muy ácido que degradan las proteínas, los niveles de APP no se redujeron tanto. Por ello, el mecanismo más probable por el que el RP3 media la degradación de APP es la endocitosis. En la endocitosis, cuando las proteínas están en la membrana celular, pueden inducir la invaginación de la membrana. Esto es como formar una gota de aceite que se extiende de la membrana adentro de la célula y las proteínas que contiene esa vesícula se van acidificando y posteriormente se degradan. Con esto ya tenemos la historia completa. En cerebros sanos, la reelina se une a su receptor, el ApoR2, y tras ello, entre otras cosas, aumenta la expresión de LRP3, cuya función es disminuir los niveles de APP y por tanto de la principal molécula tóxica del Alzheimer, el péptido beta-amiloide. Por el contrario, en una enfermedad de Alzheimer, la reelina no es capaz de interaccionar correctamente con el receptor ApoR2 y esto provoca la reducción en los niveles de expresión de LRP3. De esta manera, el RP3 ya no es capaz de llevar a cabo su función, degradar APP y el péptido beta-amiloide. Por tanto, el RP3 tendría una función protectora contra la progresión de la enfermedad de Alzheimer. Este estudio abre una nueva vía de investigación básica para conocer mejor la enfermedad de Alzheimer. También abre una posible vía de biomarcadores para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer. En esta línea ya estamos trabajando para detectar el RP3 en líquido cefalorraquídeo humano. Por último, abre una vía terapéutica. Una mejor comprensión de cómo el RP3 logra disminuir APP y por tanto el tóxico beta-amiloide podría suponer la invención de nuevos métodos para imitar este proceso y acabar reduciendo los niveles del péptido beta-amiloide. Dejo el artículo original en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo y si tenéis preguntas, dejadlas en los comentarios. Un saludo.